Mecánica de rocas. Es la ciencia teórica y aplicada al comportamiento mecánico de rocas y de macizos rocosos, ¿no? Para saber del comportamiento mecánico de la roca, primero hay que saber qué tipo de roca es, ¿no? ¿Qué tipo de roca es? Roca ígnea, metamórfica, sedimentaria, volcánica, intrusiva, ¿no? Rocas que nos van a permitir ver mecánicamente cómo se comportan frente a las fuerzas que puedan estar aplicadas entre ellas, ¿no? Comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Es esencialmente el estudio de la acción de las fuerzas actuando sobre los macizos rocosos. Exacto. Son las fuerzas que actúan sobre los macizos rocosos. Fuerzas tanto laterales, tanto en el techo, tanto en el piso, que al final involucran al comportamiento de las rocas y ver cómo se comportan, como dice el concepto. Cómo están actuando dichas fuerzas sobre las rocas. Eso es lo que dice el concepto, ¿no? Y otro concepto también tenemos que nos indica, dice, la mecánica de rocas se encarga del estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamiento mecánico de los materiales rocosos y de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno físico. Estudio teórico práctico porque cada roca tiene unas características teóricas diferentes una de otra. Densidad, peso específico, granulometría, tenacidad, qué sé yo, ¿no? Tantas propiedades que al final la diferencian de una y otra roca, ¿no? Dichos parámetros teóricos, es importante hacerles pruebas para ver en la práctica cómo se comportan dichas propiedades, ¿no? Dichas rocas tienen un comportamiento mecánico muy diferente una de otra, ¿no? Y dichas rocas, frente a este comportamiento mecánico, tienen una respuesta a la acción de fuerzas que siempre están sometidas, ¿no? Dice, el estudio de la mecánica de rocas principalmente trata del análisis de las cargas o de las fuerzas aplicadas a los macizos rocosos y los efectos intensos de estos, los cuales pueden ocasionar fracturas, deformaciones o el deslizamiento de estos, etc. Eso es cierto, ¿no? O sea, el concepto es bien claro. El mecánica de rocas es el comportamiento mecánico de las fuerzas que actúan sobre las rocas para ver si dichas rocas, si dichos esfuerzos pueden ocasionar fracturas, ¿no? Fracturas o deformaciones en el deslizamiento de estas. Bueno, les cuento también a manera de experiencia, por ejemplo, en esta misma mina donde estamos trabajando ahorita en La Paz, la rampa de 4x450 de altura, entonces ha sufrido en las partes laterales, ha sufrido convergencia. O sea, ¿cómo nos hemos dado cuenta? ¿Por qué? Por las lecturas que hemos hecho constantemente y porque se nota que en esa zona existían cerchas metálicas, arcos noruegos. Entonces hemos visto que en los hastiales las cerchas no se han deformado, no han aguantado, se han deformado, ¿no? Entonces la rampa que antes tenía 4,50 de ancho llegó a tener en su oportunidad 4 metros de ancho. Entonces había tenido una convergencia casi de 50 centímetros, que es harto, ¿no? Es bastante. Entonces hemos tenido que parar la operación porque no nos habíamos percatado de que en toda esa zona había unas fallas, lo cual habían desplazado el macizo. Entonces hemos tenido que corregir esa zona colocando dichas cimbras. Estaban colocadas a metro, hemos estado colocando nuevas cerchas a medio metro, pero ya con un inver en la solera, ¿no? Con un inver para que no puedan, para que los esfuerzos estén bien distribuidos, ¿no? Tanto en el piso, los laterales como en el techo, ¿no? Más que todo en los laterales. Entonces esto originó de que hiciéramos una parada en la operación del frente de la rampa para corregir esto, ¿no? Son eventos no deseados que suceden. Por ejemplo, convergencias de medio metro ya asustan, ¿no? Eso significa que se está moviendo constantemente, ¿no? Pero se corrigió. Entonces llegamos a colocar los cinders, hemos hecho un vaciado respectivo en el piso, de tal manera que se ha solucionado ese tramo, ¿no? Hemos seguido midiendo las convergencias. Ahora las convergencias se han estabilizado, están en cero. Entonces ya en su oportunidad vamos a presentar algunas fotos para que vean más o menos el comportamiento del macizo, ¿no? El comportamiento. Eso hizo que hiciéramos la parada para evaluar técnica y económicamente, o como dice el concepto, para
darle una solución definitiva a ese tramo donde sufrió deslizamientos, donde sufrió convergencias que pusieron en riesgo la seguridad de la gente y de los equipos. Soluciones se puede decir, podemos definir que la mecánica de rocas es el estudio de los efectos de las fuerzas sobre las rocas. Ese es un concepto más claro que yo lo veo, ¿no? El efecto de las fuerzas sobre las rocas, ¿no? Siempre van a haber fuerzas actuantes sobre las rocas, ¿no? Rocas que ya han sido alteradas, rocas que cuando tú excavas una galería, un socavón, una galería, una rampa, un túnel, ya desde el momento en que ya lo abriste, lo distorsionaste con la voladura, automáticamente ya comienzan a actuar las fuerzas de gravedad, las fuerzas de compresión laterales y las fuerzas de reacción en el piso, ¿no? Todo el macizo ya ha sido afectado. Bueno, los principales efectos de interés para un ingeniero geólogo son los cambios de las formas que pueden ocurrir, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Los cambios de las formas que pueden ocurrir. Dichos cambios de interés para el geofísico son probablemente los aspectos dinámicos de las variaciones en volumen y forma, por ejemplo, las ondas sísmicas, ¿no? Para geólogos también las formas, como dice el concepto, puede variar, por ejemplo, los volúmenes también varían ya, ¿no? Las formas, como inicialmente tuvimos una forma de una cimbra bien colocada, entonces después de un tiempo apareció con convergencia, ¿no? Entonces, eso da a entender este concepto. Bueno, para el ingeniero de minas, como dice el concepto, la preocupación principal está en la fenomenología, que influencia la predicción de las fracturas y los deslizamientos con algunos cambios en el volumen y las formas de las rocas, ¿no? Eso es verdad porque es un fenómeno constante en la cual se influencia en la predicción de fracturas y los deslizamientos, ¿no? Con algunos cambios en los volúmenes y las formas de las rocas. Una roca intacta es muy diferente a una roca que ya ha sufrido, una roca excavada, perdón, por ejemplo una galería, un túnel, que ya sufre los problemas de las presiones internas que pueden existir tanto en las paredes laterales como en el techo, como fuerzas que están siendo aplicadas a las rocas, ¿no? El análisis de las cargas, ¿no? Todas las cargas actúan de manera radial en el contorno de la periferia, ¿no? Esto es muy importante, es tener un concepto más o menos de que por qué los túneles tienen una forma ovoide en el techo, ¿no? Casi nunca se ve un túnel cuadrado o un túnel rectangular, ¿no? La forma del arco, la forma circular en la parte del techo es porque los esfuerzos que existen en el techo están distribuidos de tal manera que todita la reacción que pueda sufrir con el piso y las reacciones en los laterales hace que los momentos sean cero, ¿no? Eso está comprobado. Hemos comprobado también en situaciones donde hemos tenido que hacer a los clientes rampas con techo cuadrado, con techo así plano, en esa forma cuadrada, entonces se ha sufrido deslizamiento del techo. Entonces existen bloques que se caen, entonces no hay una estabilidad fija, ¿no? Entonces hemos convenido nosotros hacerles el arco de manera más segura para que puedan tener una estabilidad a futuro, ¿no? Por tratarse de una labor permanente. El análisis de los efectos internos en términos de los esfuerzos, deformaciones o de energía almacenada, y finalmente el análisis de las consecuencias de estos efectos internos. Así, por ejemplo, se tienen fracturas, deslizamientos o simplemente las deformaciones de las rocas, ¿no? Es verdad, ¿no? Todo el macizo rocoso siempre está expenso a que sufra fracturas, deslizamientos, o la roca se deforma de alguna u otra manera por efectos que hacen que la roca se maltrate. Por ejemplo, el agua es un agente corrosivo que hace que la roca se deforme de una u otra manera, ¿no? Aquí tenemos una definición del Comité Nacional de Mecánica de Rocas, ¿no? Una definición bien conceptual, bien clara. Ciencia teórica y aplicada del comportamiento mecánico de la roca y de los macizos rocosos. Esto es, aquella rama de la mecánica que trata con la respuesta de la roca y de los macizos rocosos al campo de fuerza de su entorno físico, ¿no? Todo está relacionado al esfuerzo que pueda, de fuerzas en el entorno físico del material, ¿no? A eso está referido. Mecánica de roca, su aplicación práctica efectiva demanda su integración filosófica con otras áreas que tratan con la respuesta mecánica de todos los materiales geológicos al campo de fuerza de su entorno físico, como la geología estructural, ¿no? La hidrogeología, la geofísica, la mecánica de suelo. Todo esto en su conjunto es lo que se denomina la geomecánica.
que es la parte final que vamos a ver de este curso de mecánica de rocas, donde todos estos componentes es necesario conocerlos, ¿no? Como les dije anteriormente, la geología estructural, la geología de campo, la geofísica y la hidrogeología, junto con la mecánica de suelos, tienen que estar asociadas para buscar la mayor cantidad de datos de campo, para ver si una determinada roca presenta sus fallas activas, fallas con relleno, el buzamiento, la inclinación de dichas fallas, cómo está buzando, su estratificación, si es foliada, sus estratos, sus discontinuidades, sus, sus juntas, qué sé yo, ¿no? Tantos agentes que afectan el entorno del macizo, ¿no? A través de datos de campo que podamos tener, entonces se puede ya efectuar un estudio más a fondo con respecto a qué tipo de roca tenemos en un determinado punto, qué tipo de roca tenemos en una zona inestable, qué tipo de tratamiento va a necesitar esa roca, qué tipo de tratamiento mecánico va a necesitar para que no vuelva a ocurrir colapsos que podamos lamentar, y ahí es donde entra a tallar la parte de geomecánica, ¿no? A través de las tablas, a través de los conceptos proporcionados por los grandes estudiosos, como Diel, como Barton, Beniewski. Entonces, teniendo sus tablas, las podemos interpretar de tal manera que interpolemos valores en los cuales nos van a sugerir qué tipo de sostenimiento vamos a colocar en una determinada zona, ¿verdad? Finalidad. La finalidad de la mecánica de rocas es conocer y predecir el comportamiento de los materiales rocosos ante la actuación de las fuerzas internas y externas que se ejercen sobre ellos, ¿no? Es un concepto bien claro, una finalidad bien definida de cómo debemos actuar, cómo debemos conocer, cómo debemos predecir el comportamiento de los materiales rocosos ante la acción de fuerzas, ¿no? Siempre en mecánica de rocas se habla de fuerzas, está asociado a los esfuerzos, a las fuerzas que actúan en el perímetro de toda la excavación, ¿no? Aplicación de la mecánica de rocas. Los distintos ámbitos de aplicación de la mecánica de rocas se agrupan en: punto A, cuando el material rocoso constituye la estructura. Cuando el material rocoso constituye la estructura. ¿Qué se refiere a eso? O sea, cuando, por ejemplo, nos dan por abrir un túnel virgen, nos dan por abrir una montaña virgen, ¿no? Ahí están los ejemplos: diseño de túneles, piques, frontones, cruceros, casas de fuerza, operaciones subterráneas, ¿no? La roca constituye una estructura sólida inicialmente, una estructura sólida, una estructura a la cual hay que romper, una estructura a la cual tenemos que agujerear, una estructura a la cual va a estar sometida a cambios, una estructura a la cual va a estar sometida luego a esfuerzos tensionales, una estructura que va a sufrir una diferencia de cómo era inicialmente, ¿no? Un material que constituye una estructura, ¿no? Diseño de taludes para minería a tajo abierto, construcción de algunas canteras, presas, etc., ¿no? Un ejemplo claro también: minería a tajo abierto. El material, los taludes siempre van a estar afectados, entonces es necesario el estudio de la mecánica de rocas en este ámbito de la ingeniería de minas. Canteras, presas, que están asociadas a la estructura. Diseño para trabajos mineros subterráneos, tales como tajeos, método de explotación de cámaras y pilares, ¿no? Tajeos en minería subterránea, el método de explotación de cámaras y pilares, donde la cámara un vacío y el pilar una columna de mineral que soporta todito el método, soporta todita la carga, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar a tallar la mecánica de rocas para saber qué pilar es el que está sosteniendo la zona que está siendo minada, ¿no? Que está siendo minada. Sistemas de pernos de anclaje, serie de frontones y cruceros, ¿no? Los pernos de anclaje. Es importantísimo también el estudio de la mecánica de rocas cuando tenemos una estructura en la cual necesita sostenimiento. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar el emboquille inicial de un túnel, todito el talud debe estar bien sostenido de acuerdo a las necesidades de la roca, ¿no? Básicamente se les pone sus pernos de anclaje, dependiendo de la longitud, de cómo se presenten los estratos, cómo se presenten los plegamientos.
Nosotros hemos puesto pernos de anclaje de hasta 6 metros con barras acoplables en túneles hidroeléctricos, en los portales de los túneles, en los frontones, de tal manera que podamos tener un buen talud, podamos tener un buen talud de trabajo, podamos estar garantizados para en el momento de iniciar las primeras voladuras en el túnel, tengamos la seguridad de que no va a pasar nada. El sostenimiento para los tajeos y otros sistemas de sostenimiento. Los tajeos también necesitan el estudio de mecánica de rocas. Otros tipos de sostenimiento también, por ejemplo, mallas con hormigón proyectado, las cerchas o los arcos metálicos, ¿no? Que para su colocación de arcos de acero es necesario determinar que ese tipo de roca esté considerada dentro de la mala o muy mala, ¿no? Para ese propósito, ¿no? Para eso es necesario estudiar los RMR, los Q y los RQD para determinar el tipo de sostenimiento a lo que vamos a estar sometidos, ¿no? Luego tenemos el diseño para la instalación de defensas subterráneas para soportar las ondas de choque producidas por los disparos primarios, ¿no? Así, por ejemplo, los efectos de los esfuerzos y el movimiento de la deformación dinámica. Bueno, los trabajos netamente subterráneos siempre va a necesitar del estudio de la mecánica de rocas, porque esos materiales, estas estructuras, por ejemplo, una instalación de defensa constituye una estructura, ¿no? Una estructura que necesariamente debe estar sostenida constantemente. Evaluación por los daños producidos por el estallido de rocas. El estallido de rocas se produce constantemente cuando las rocas están en constante movimiento a través de fallas activas que producen el estallido, que se ha dado en muchos casos en varias minas, ¿no? Producen accidentes lamentables. Para eso hay que tener bastante idea de cómo va a ser el sostenimiento a través de estos fenómenos que se producen. La mecánica de rocas también te ayuda, como estructura, te ayuda a diseñar el diseño óptimo de mallas de perforación y voladura. El tipo y la mezcla explosiva a ser usadas, lo que les hablé anteriormente, ¿no? En rocas duras tiene un factor de explosivo al que no se puede comparar con una roca blanda, una roca mala o una roca regular, ¿no? Cada tipo de roca tiene un diseño de mezcla explosiva diferente uno del otro. No podemos considerar la misma carga explosiva de una roca dura con una roca mala, ¿no? Para eso existen parámetros donde hay que tener bastante consideración en el momento de realizar las mezclas. Extracción de hidrocarburos de los yacimientos, pozos de petróleo y gas. Bueno, siempre se ha usado la mecánica de rocas para estos propósitos. Yacimientos de hidrocarburos, para la búsqueda de yacimientos de petróleo, de gas, para la perforación de pozos, para los sondajes también, básicamente para taladros de reconocimiento, ¿no? Punto B, tenemos cuando la roca es el soporte de otras estructuras. Por ejemplo, las cimentaciones de los edificios, las bases de las casas, buenas cimentaciones, decimos, ¿no? O sea, las presas, los diques, las estructuras, donde vas a construir un edificio, todo siempre se le hace un análisis de mecánica de rocas o mecánica de suelos, ¿no? Que al final es parte de la mecánica, ¿no? Otro es cuando las rocas son empleadas como material de construcción. Estamos hablando, por ejemplo, de escolleras, pedraplenes, rellenos. Es importante también determinar qué tipo de relleno le vas a poner a tal construcción, ¿no? O qué tipo de piedra. Para eso es necesario hacer un estudio de mecánica de rocas, ¿no? Con trabajos en laboratorio para determinar los esfuerzos de compresión, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, cuando se excava un macizo rocoso o se construyen estructuras sobre las rocas, se modifican las condiciones iniciales del medio rocoso, el cual responde a estos cambios deformándose o rompiéndose. Eso es verdad, ¿no? Lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Cuando se excava un macizo rocoso sobre una roca se modifican las condiciones iniciales del medio, ¿no? O sea, ya desde el momento en que tú rompes una estructura rocosa ya sufre deformaciones, ¿no? Por ejemplo, un túnel, una galería, desde el momento en que comienzas a hacer tu primera voladura, tu primera apertura del hoyo, entonces ya desde ahí lo estás deformando. Desde el momento que estás perforando los taladros para poner explosivos, ya lo estás deformando ahí, ¿no? Imagínate con una explosión, ya lo has deformado totalmente. Ya el macizo rocoso sufre
sufre cambios sustanciales en sus presiones, ¿no? Arriba, laterales, piso, entonces eso es lo que se refiere a este concepto. El conocimiento de las tensiones y deformaciones que pueden llegar a soportar el material rocoso ante unas determinadas condiciones permite evaluar su comportamiento y abordar el diseño de estructuras y obras de ingeniería, ¿no? Las tensiones están asociadas a las deformaciones. Si existen tensiones laterales en el techo, en el piso, obviamente que la zona excavada se va a deformar, como lo que nos pasó en la mina Colquiri, ¿no? Donde existieron tensiones radiales que hicieron que existiera convergencia en una rampa que estamos haciendo actualmente, ¿no? Estos dos conceptos tienen que ir juntos, ¿no? Para poder tener una idea clara de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Del concepto de mecánica de rocas. Como habíamos visto en las anteriores diapositivas, entonces todos los usos de los ámbitos de aplicación de la mecánica de rocas los podemos conceptuar en este gráfico, ¿no? Cuando el material rocoso constituye una estructura virgen, se puede decir. Entonces, un ejemplo claro es la excavación de túneles, la excavación de minas, ¿no? Entonces eso constituye la estructura del material rocoso. El otro ámbito de aplicación está considerado como material de construcción, tal como se ve en el dibujo, los rellenos más comúnmente utilizados, los rellenos, ¿no? Y el otro grupo de aplicación está cuando la roca es el soporte de otras estructuras, por ejemplo la cimentación de presas, donde hay que poner bastante énfasis en el estudio de la mecánica de rocas, ¿no? Esos tres ámbitos de aplicaciones es importante concebir en dicho estudio, ¿no? Para tener resultados favorables, para ir teniendo cimentaciones fuertes en cuanto a cómo se debe realizar el trabajo. Básicamente en toditas está involucrado la mecánica de rocas como una disciplina muy importante dentro de estos tres ámbitos, ¿no?